Bueno, muy buenas noches con ustedes, un afectuoso y cordial saludo, deseándoles mayores éxitos para ustedes. Ya hemos tenido la oportunidad de irnos saludando en la medida en que se iban conectando, entonces nuevamente reiteramos el saludo a cada uno de ustedes, en especial pues a los que se han conectado de manera muy puntual, Andrés, Viviana, Elkin, Karen, Daniela, eh, Alicia, Pedro Antonio. Entonces un abrazo grande. Grande, grande, y vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado encuentro de día martes. En ese orden de ideas, solicitamos pues las autorizaciones del caso para proceder con la grabación de la sesión para fines eminentemente académicos, por supuesto, y para que las personas que deseen observarla con posterioridad lo puedan hacer y las personas que por X o Y motivo o por alguna causa de fuerza mayor no han podido conectarse, en efecto puedan hacer uso del recurso de la grabación. En ese orden de ideas, damos inicio a nuestra sesión de hoy, eh, no sin antes, por supuesto, solicitarles los favores acostumbrados de siempre. El primero, la persona que desee intervenir, para que por favor haga uso del micrófono, ya que cuando estamos presentando se nos dificulta un tanto mirar generalmente la pantalla. Y segundo, dar acceso a todas y cada una de las personas que van ingresando a nuestro acostumbrado encuentro. En ese orden de ideas, me permito compartir con ustedes nuestra agenda y presentación de hoy para que por favor me confirmen si es visible. Es la cantidad de personas, Sí, señor. de personas que vinieron Vale, perfecto, mil gracias. adicional, porque primero Antes de eso, un cariño y regálenme un que minutico, por muy favor, consciente de Antonio todas las Candelo, está ciudades, de abierto el todas las audio, porfa. generaciones y de todas las ciudades que vinieron a partir de uno. Gracias. Bien, entonces, como lo veníamos indicando, vamos a dar continuidad a nuestra actividad de proyecto 2, determinar modos y medios de transporte, preparando la documentación relacionada, que corresponde a la actividad de proyecto 2, la cual tiene una duración total de 360 horas y que venimos trabajando ya desde hace tiempo atrás. En este orden de ideas, recordarles y reiterarles a todos, como es costumbre, estamos en el desarrollo del tecnólogo en gestión integral para el transporte. Con la ficha 318-6166 vamos en la fase 2 de planeación de nuestro proyecto formativo Simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. La actividad de aprendizaje que ya venimos desarrollando desde hace algunos encuentros atrás hace relación a interpretar términos de negociación según normativa y comercio, que complementa la anterior actividad que hacía referencia a documentación del transporte específicamente. Entonces, compartirles nuestra agenda de trabajo de hoy. En primera medida, el saludo, la bienvenida, la introducción de información general. También en el punto 2, la fundamentación general. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, un tema bien complejo, pero de mucha utilidad y trascendencia en todo lo que tiene que ver con transporte y gestión logística, que son los famosos 5 TERMS o términos de negociación internacional. Entonces vamos a hacer una presentación, vamos a explicar un taller y en el tercer punto, por supuesto, desarrollaremos ya, o cada uno de ustedes desarrollará las evidencias correspondientes con las cuales se hará la valoración de los aprendizajes. Y en el cuarto punto haremos las conclusiones y el cierre. Aspiramos a hacer un encuentro relativamente ejecutivo, depende mucho de su participación, de sus dudas, preguntas o inquietudes y por supuesto de todo aquello que podamos resolver durante la sesión. En ese orden de ideas, antes de iniciar, me gustaría preguntarles si hay alguna novedad, cómo nos va con el proceso de desarrollo y realización de las evidencias. Ya los temas de desarrollo de entrevista van muy bien, la gran mayoría lo han terminado. El tema de la segunda evidencia, que hacía referencia a unos documentos de transporte, teníamos hasta hoy 4 de la tarde, 8 entregas ya, todas debidamente valoradas o calificadas y por supuesto comentarles de que las calificaciones y retroalimentaciones se encuentran al día, como les insistía hace un momento, hasta alrededor de las 4 de la tarde de este día. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, algo que debamos resolver sobre esas evidencias antes de dar inicio a la sesión de hoy,
con mucho gusto quedan abiertos los micrófonos para escuchar y, por supuesto, tratar de apoyar en cuanto sea necesario. Buenas noches, instructor. Buenas noches, siga, por favor. Bueno, voy a comentar algo que de pronto está pasando, digámoslo así, no con usted porque yo sé que usted es muy metódico y me parece muy bien, usted nunca se deja atrasar y evidencia que subimos, evidencia si demora un día, 2 días, mucho, pero tenemos todavía el inconveniente, no sé si es el momento de decirlo, pero pues es mejor decirlo y no callarlo, que no nos califican las evidencias y después vienen ya que se juntan varias y entonces de pronto no hay tiempo para hacerlas, ¿sí? Hay compañeros que como yo, que yo trabajo, que tenemos los tiempos medidos para hacer las cosas y los fines de semana, pues, de pronto dedicarlo a otras cosas, ¿sí? Y de pronto yo lo hago así, ¿no? Para poder que me quede tiempo para familiar y para otras cosas. Y resulta que hay todavía evidencias que no nos los califican oportunamente. Entonces no sabemos si nos quedaron bien o nos quedaron mal. Entonces, ese es el inconveniente que hemos venido todavía presentando. Vale, perfecto. La sesión inmediatamente anterior hablábamos algo del tema. Yo les había comentado que tuvimos una reunión precisamente el lunes anterior con las instructoras o los instructores que formamos parte del equipo de ejecución de la formación y se habían establecido unos compromisos con ellas bastante claros de ponerse al día en absolutamente todos los entregables y calificaciones hasta el fin de semana anterior. Hacíamos dos precisiones, la primera relacionada con los tiempos de calificación que tenemos los instructores, que son hasta 3 días hábiles por cada evidencia, una vez presentadas, y siempre y cuando estén dentro de los cronogramas iniciales. Aún así, resulta muy importante lo que nos menciona ahorita el compañero, entonces daremos paso a mirar qué aprendices tienen evidencias pendientes y de qué competencia por calificar y que obviamente ya han extendido los 3 días que corresponden, con el objetivo de que yo mañana haga comunicación directa con cada uno de los instructores que tengan dicha novedad para solicitarles la calificación inmediata de las mismas, ¿vale? Para que nos lo hagan conocer y por supuesto tratar de evitar al máximo el represamiento tal y como lo menciona el compañero. Entonces, para que por favor me lo hagan saber, puede ser a través del grupo, puede ser a través de este chat o de esta conversación, quién tiene evidencias pendientes por calificar o por retroalimentar y desde hace cuánto tiempo están subidas en plataforma con el objeto de mañana hacer la solicitud o reiterar la solicitud, porque como vuelvo e insisto, eso quedó como compromiso en el acta del equipo de instructores del lunes inmediatamente anterior. Muchas gracias, instructor. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene pendiente calificación de evidencias para que por favor nos lo haga saber? La evidencia del estudio de caso solamente la pude subir hoy. No, como lo comentábamos, de cualquier competencia, evidencias que ya lleven más de 3 días dentro de los tiempos de cronograma sin evaluar para solicitar la calificación a los instructores. Señor instructor, yo creo que la mayoría pues, caso en comunicación. Ya, perfecto. Todavía no tenemos calificación en plataforma ni retroalimentación. Más que todo, instructor, el inconveniente, como dice la compañera Alicia, sí es con comunicación, porque pues ella nos dijo que subiéramos, hay una evidencia pendiente por entregar con ella, y nos dijo que nos subiéramos como el bosquejo y lo subiéramos directamente al WhatsApp de ella, ¿sí? Como Ya, iniciando okay. el trabajo. Y no, pues yo hasta ahora tampoco, yo fui uno de los primeros y tampoco no me contestó nada, no sé si está bien, o sea, estoy así, estoy también incógnito porque la verdad no, y creo que es el que hemos presentado como más inconvenientes, ¿no? Verán, les cuento, de ese tema también hablábamos hace 8 días
Y es una sugerencia muy especial a ustedes, muy respetuosa, pero en todo el sentido del deber ser y más que todo de preservar y garantizar los derechos que ustedes tienen como aprendices y por supuesto los deberes. Tengan en cuenta que definitivamente no hay ninguna posibilidad, ninguna, institucionalmente no está bien, no es adecuado ni por parte de los aprendices ni por parte de los instructores que se entreguen evidencias por un medio diferente a la plataforma LMS Sayuna en este caso, ¿de acuerdo? Ninguna posibilidad. Es decir, ni siquiera así se haya concertado con los instructores y se llegue a ese acuerdo, no es posible. La guía de No, no, orientación de la es que formación, es como un borrador, era ella nos iba a guiar. Wow. bueno, ese es otro tema diferente, ¿de acuerdo? Si son avances y todo lo demás, y obviamente cada instructor está. Sí, 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 así como dice el compañero Elkin, ¿no? Es como el bosquejo, el esquema de la evidencia. Pero pues Verán, quedamos también lo mismo, instructor, claro, quedamos ahí pendiente porque no sabemos si nos va a quedar bien, nos va a quedar mal, y pues, y eso es lo que verán, yo también he notado. Más de les uno se cuento, ¿no? queja por ese lado. Eh, obviamente entiendo la situación y entiendo la concertación. Sin embargo, y ustedes lo han podido evidenciar con otros instructores, supongamos que usted sube una evidencia que no cumple con los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? La sube en el MS Sayuna. Es deber de los instructores habilitar nuevos intentos. Y ustedes se han dado cuenta, cada una de las evidencias por lo menos tiene habilitados entre 2 y 3 intentos en plataforma, ¿de acuerdo? Y como ustedes han podido observar, esos intentos no son sumativos, ni promedios, ni mucho menos, no, simplemente se habilitan los intentos y se deja la valoración o la calificación más alta dentro de los intentos que se pueda tener. Por lo tanto, la entrega de un avance de un borrador puede hacerse sin ninguna novedad en LMS Sayuna. En algunos escenarios, varios de ustedes, por ejemplo, en lo particular, me han dicho, mire, lo que pasa es que tengo este avance, se lo puede enviar vía WhatsApp. Entonces yo le digo, no, mire, lo que pasa es que no puedo ahorita revisarlo. Por favor, súbalo a la plataforma y de no estar completo, yo con mucho gusto le habilito otro intento. Simplemente queda la valoración preliminar, puede ser aprobatoria o no aprobatoria, pero es preliminar para que deje habilitar el otro intento. Inmediatamente se sube ya la evidencia correcta, se califica y por supuesto ya queda la nota más alta y la anterior automáticamente se borra, se elimina, ni siquiera queda en la trazabilidad. Eso es importante reiterarlo porque solamente cuando hacemos a través de LMS Sayuna es cuando ustedes pueden de alguna manera tener la certeza de que la evidencia fue remitida en los tiempos y que han pasado los 3 días que define la guía de aprendizaje, perdón, la guía de ejecución de la formación para ser valorada, evaluada o retroalimentada. ¿De acuerdo? Entonces, debo insistir en que tengamos esa buena práctica. Y mire que ahorita muy seguramente ustedes me dan la razón, ¿no? O sea, muy seguramente de nada o de muy poco ha servido enviar avances si no hemos tenido la retroalimentación que esperábamos. Todo lo contrario, lo que pasó fue que se acumuló una cantidad de evidencias importante y no tenemos certeza de si se van a evaluar, si se van a retroalimentar o no y en qué tiempo se van a hacer. Entonces, eso es bien interesante que ustedes lo conozcan. Yo les comentaba, de acuerdo a la información que nos entregó la instructora y que consta en el documento o en el acta del equipo ejecutor, ella mencionaba que de las personas que entregaron, que eran alrededor de 16, todas estaban evaluadas y retroalimentadas a través de WhatsApp. Yo eso lo comenté en la sesión inmediatamente anterior, lo reitero hoy, entonces tendríamos que revisar qué es lo que está pasando realmente y qué personas todavía no tienen la retroalimentación o no la han recibido, con el objeto pues de solicitar. Había un compromiso también por parte de todos los instructores del equipo o era actualizar o habilitar las fechas de entrega de las evidencias en el MS Sayuna con el objeto de que ustedes suban esas evidencias ahí. Eso es importante porque eh, les solicito y les pido muy encarecidamente de que nos entiendan o entiendan mi posición como instructor vocero. Eh, nos corresponde actuar en el marco de la norma de la ley de los lineamientos, ¿de acuerdo? Y como tal, la única exigencia que yo podría hacer es que las evidencias que se han subido a plataforma se valoren o se califiquen o se retroalimenten dentro de los 3 días hábiles que ordena la norma o que ordena el lineamiento.
Los otros mecanismos no me son posibles porque, como ustedes conocen, los mecanismos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp y demás, son mecanismos alternativos. La única situación legal en la que esos mecanismos pueden utilizarse es cuando hay una autorización del nivel nacional. Eh, lo exponíamos también en el encuentro anterior, lo que pasó con la caída de la conectividad en marzo de este año. Entonces la Dirección General autorizó que utilicemos otros medios para recibir evidencias, pero esos medios eran correo electrónico oficial y a través de este mecanismo de Teams, que también es institucional a través de la Uluxena o Soicena. Entonces, de todas maneras, yo mañana hablo con la instructora, le voy a solicitar muy encarecidamente el reporte de cómo están los avances, los juicios de evaluación y, por supuesto, determinar a ver cómo están los avances en este caso en la plataforma, ¿de acuerdo? Pedro Antonio, siga, por favor, tenía la manita levantada. Sí, señor, buenas noches y compañeros. Bueno, voy a hablar por mi caso puntual. En este momento, pues, estamos viendo 4 competencias, que es inglés, comunicaciones ya la terminamos, pero con ella solamente tenemos una evidencia pendiente que es el informe. Las otras actividades, ya en mi caso, ya fueron evaluadas y retroalimentadas en la plataforma. Entonces, en sí, estamos dentro del tiempo con ella. Tenemos pendiente acordar una nueva clase para discutir la última evidencia, la del informe. Estamos viendo TIC y estamos viendo con usted. De pronto eso es lo que dice el compañero, que estamos un poquito saturados de competencias, pero lo que corresponde a comunicación, sí, ella se demoró bastante en revisar las evidencias y calificarlas y evaluarlas. Pero en sí, en este momento está el día. No sé si es solamente conmigo o no sé, alguna excepción, pero esa es mi realidad. No sé si estoy mal. De acuerdo. Bien, ahorita estoy en plataforma, precisamente estoy compartiendo pantalla, no voy a abrir el detalle para efectos de que no nos vayan a bloquear el video por datos personales. Pero mire, la última evidencia del informe, que es el que menciona el compañero, hay 3 enviados y los 3 están pendientes por calificar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta revisión de una vez con ustedes para mirar realmente cómo está la situación y mañana hacer la solicitud del caso. A ver, voy de atrás hacia adelante, vamos con la infografía de comunicación e interpretación. Hay 23 enviados y están pendientes por calificar solamente 7, es decir, 14 están evaluados, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos por acá. Entonces, mire, mañana yo haré requerimiento de que los 3 de la última evidencia sean valorados, de que estos 7 sean valorados. Veamos, ¿qué más tenemos? Esta otra es el video de la comunicación. En el video hay 27 enviados y pendientes por calificar 7, es decir, 20 están evaluados. Y la última, video cómo nos comunicamos a través del discurso, han entregado 30 personas y solamente hay 2 pendientes por calificar. Los 28 están calificados. Esa es la situación real de cómo está la plataforma, pero tengan en cuenta, por favor, que mientras la primera competencia la entregaron 30 personas, la última solamente la han entregado 3, ¿de acuerdo? Para que por favor lo tengan muy en cuenta. Lo lógico es que esto esté con una evidencia mía, por ejemplo, simulación de estudio de caso. Entonces, mire, lo ideal es que aparezca así. Yo recibí 47 evidencias y pendientes por calificar 0, es decir, las 47 están evaluadas y no hay evidencias pendientes. Eso es lo que debería pasar siempre. En los 3 días hábiles después de entregarse. Entonces, como pueden observar, la cantidad de evidencias pendientes son relativamente pocas. Sobre ellas, pues se hará el requerimiento mañana mismo para que si están dentro o si ya han pasado los 3 días de la evaluación, se haga la retroalimentación y la emisión del juicio. ¿De acuerdo? Eso sería como el compromiso. Siga, por favor, Antonio. A ver, lo que pasa es que en el último que tú dices que hay 3 no más calificados, esa es la que está en borrador, que les dijo que les mandáramos en borrador el WhatsApp. Sí, yo por eso yo no la he hecho.
porque igual ella nos dijo que primero empezáramos haciendo que escoger el tema, realizarle una introducción, bueno, y dejarla ahí por el WhatsApp en un borrador, explico, ¿no? No es evidencia tal, no es borrador. Por eso yo tampoco lo he enviado, o sea, porque no sé si hacerla o no hacerla o qué ir a ella. Ella nos dijo que nos iba a acomodar una charla o otra sesión y que ya nos avisaba, pero pues por eso es que faltan tantos. De acuerdo, entonces en ese caso me imagino que ustedes tengan esa sesión muy seguramente mañana y me imagino que ya les dé la línea de acción para subir la evidencia a los demás. De acuerdo, eso supondríamos, pues, porque no conozco de primera mano la situación. De todas maneras, vuelvo, insisto, se solicitará la evaluación de las 3 evidencias de la última, de la penúltima, las 7 y de la antepenúltima 7 más, que son las que están pendientes. ¿De acuerdo? Instructor, yo tengo una consulta. Siga, por favor. Ella se puede seguir extendiendo con más clases. Es que la vez pasada ya nos había dicho que era la última clase y como no alcanza como a calificar y seguir pues con las otras cosas, ya después nos explicó solo una parte y fue donde nos dijo, no, mándeme como esta primera parte y en la otra clase continuamos, pero me imagino que mañana o el jueves que tengamos la clase no va a tener calificadas esos bosquejos, de pronto nos pueda decir que otra clase más. Entonces no sé si es así o si por ejemplo las competencias son 4 evidencias, entonces 4 clases o si se pueden extender. Bien, definitivamente se pueden extender. Lo que pasa es que la guía de orientación dice que mínimo debe hacerse un encuentro semanal por cada competencia mientras dure el tiempo de la competencia. En este caso son competencias de 48 horas, son 4 evidencias, por lo tanto se debería tener por lo menos como mínimo una sesión para orientar y fundamentar cada una de las evidencias, pero son situaciones mínimas. Si los instructores vemos de que no es el tiempo suficiente y de que no se ha podido fundamentar o que no se ha podido avanzar, se puede extender o se puede seguir haciendo el llamamiento para que ustedes tengan a bien la conexión o puedan reproducir los videos después. Debo hacer una precisión importante, ¿de acuerdo? Puede darse el caso de que haya personas de que con los 4 encuentros hicieron sus 4 evidencias. Si ya hicieron las 4 evidencias y las 4 evidencias están debidamente calificadas y retroalimentadas, no tienen la obligación de asistir, ¿de acuerdo? Porque ya cumplieron el requisito, es decir, ya sus evidencias han sido valoradas como aprobatorio y por lo tanto, pues ya estarían libres en ese caso de la situación. Pero de tener alguna evidencia pendiente, sí necesariamente hay que acudir a los llamamientos o a la asesoría que el instructor vaya a impartir. Listo, muchas gracias. Ok, con gusto. Viviana, siga, por favor. Sí, bueno, señor instructor, la verdad es que yo tenía unos inconvenientes con la profesora de inglés. Le he subido las evidencias y es la hora que no me ha calificado. No sé si es a mí solo la que me pasa o es alguno más. Vale, perfecto, Viviana. También estoy tomando nota del asunto y si alguien más tiene algún inconveniente con el tema de bilingüismo, nos lo hace saber y mañana también hacemos la solicitud. Parece que solo es Viviana. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, a mí tampoco me ha calificado la evidencia, pero yo lo tomo más porque yo recuerdo que usted tuvo una reunión con ellas y fue cuando calificaron, que a todos nos calificaron. Bueno, yo en ese momento no había subido la evidencia del video, así que, y en el enlace o en la parte donde va esa evidencia todavía queda tiempo para entregarla, entonces asumo que ya la calificará para cuando, no sé, sea el límite del día de entrega, ¿no? Vale, perfecto. Sí, cuando ya tenemos segundo intento o cuando ya está por fuera de las fechas, lo que les explicábamos, nos toca dar toda la vuelta con todos para poder valorar. Sin embargo, con mucho gusto será la recomendación para que los instructores se nos pongan al pendiente. Como les había comentado, debe resolverse o debió resolverse y como les había comentado, programamos una nueva sesión para precisamente
El día 19, el próximo martes, tenemos una reunión de trabajo donde cada uno de los instructores debe entregar tanto a la coordinación como al instructor vocero o líder de la ficha los avances con cuadros definitivos de valoración. Entonces, es bien importante lo que ustedes nos comentan porque esta semana a tardar sí o sí todo debe quedar al día, porque no se olviden que la fase como tal, la fase 1 como tal, cierra definitivamente el 15 de agosto, es decir, la entrega de evidencia solo será hasta el 15, y a partir del día 16 nosotros evaluaremos, 17 subiremos juicios en Sofía Plus, 17 y 18, y el 19, después de la reunión, pasaremos el reporte de las personas que no hayan entregado evidencias para trámites administrativos de deserción o cancelación de matrícula o las medidas formativas o sanciones a las que haya lugar, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana tiene que resolverse muy pendientes todos, muy en contacto con sus instructores, póngale un mensajito, déjele un correíto en plataforma o a través de WhatsApp o como usted considere, por favor, instructor, tengo pendiente esta evidencia, se la envía tal día para que por favor me califique. Entonces, para que usted tenga sus evidencias y no tengamos dificultad alguna, pero estamos sobre el tiempo y no se preocupen que velaremos para que todo resulte de la mejor manera, ¿de acuerdo? Instructor, qué pena. Me surge una duda ahora. Las evidencias son todas las que aparecen en plataforma, ¿cierto? Sí. Porque salvo... en inglés tenemos una evidencia que es como que dice folleto. Bueno, yo ayer, no sé si fue que entré tarde porque según yo la clase era a las 7:30. Traté de entrar, pero cuando entré ya estábamos iniciando una actividad que era como un juego. Entonces no capté tanto la información de lo que era, solo realicé el juego y ya después nos dijo como que terminó la clase. Entonces no nos dijo nada de ese folleto, o sea, yo ya hice lo que fue lo del video y el quiz que está ahí en la plataforma. La última evidencia sería ese folleto, pero no escuché nada de eso, o sea, entonces no sé si de pronto todas esas actividades que están en esa, ¿cómo decirlo? En esa parte de inglés hay que cumplirla sí o sí o depende del instructor. Excelente pregunta, les cuento. Ya lo habíamos anotado también en anteriores encuentros. Por norma o por lineamiento, nosotros solamente podemos modificar hasta el 10% del total del programa de formación, del total. Es decir, de los 21 meses de lectiva, 91 resultados de aprendizaje, 92 con la etapa productiva, un poco más de 250 evidencias, ¿de acuerdo? Solo podemos modificar el 10%. En ese orden de ideas, yo les había dicho, pues, dada la metodología que estamos trabajando conmigo y al yo ser el responsable del grueso de la formación, por lo menos en este año, conmigo vamos a desarrollar la totalidad de las evidencias tal y cual como están programadas, tal cual como están en la guía de aprendizaje, y obviamente de haber algún cambio mínimo, es por la fundamentación que nosotros hacemos en estos encuentros. Sin embargo, hay algunas competencias en las que sí se va a tratar de unificar más que todo o sintetizar evidencias. Una de ellas es el bilingüismo. En razón a la carga tan alta que tienen ustedes académica ahorita, hemos hablado con la instructora, yo les comentaba, y la instructora tiene a bien sintetizar o simplificar algunas evidencias para que ustedes las puedan presentar de manera o conjunta o con alguna actividad adicional, como por ejemplo los juegos que están mencionando. Entonces, para claridad de todos, ¿con quién se ha tenido ese acercamiento y hay las autorizaciones del caso por parte del centro de formación para esa unificación de evidencias? Por ahora, con inglés. Más adelante van a tener alguna unificación de evidencias con ética, van a tener alguna unificación de evidencia porque el tema es complementario en la competencia de talento humano, que precisamente la cursarán también conmigo, y en una donde va a haber una unificación muy fuerte de evidencias, es en una competencia que también es corta, son 48 horas, que se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo. ¿Por qué razón en Derechos Fundamentales va a haber esa unificación? Porque la semilla o el programa de formación les pide hacer alrededor de 12 evidencias, pero pues en 4 sesiones o en 48 horas es supremamente complicado. Entonces ya con el instructor hemos establecido comunicación y van a unificar para que se entreguen las 4 evidencias, una por semana, para flexibilizar un poco. Entonces, miro que solamente en esas competencias hay dicha situación o dicha unificación
para tratar pues, de que ustedes no se sobrecarguen mucho y tampoco nos pasemos de ese 10% que tenemos permitido modificar en la semilla del programa, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con esa información quedamos claros todos. Entonces, repito, bilingüismo tiene unas excepciones, talento humano tiene excepciones, ética tiene excepciones y derechos fundamentales. Las demás competencias, todo lo que está en plataforma debe entregarse. Ok, gracias, instructor. Ok, con gusto. Para la compañera, pues porque como entró hacia la clase de una, sí, ella no nos dijo que siguiéramos haciendo pues las cosas, solamente pues que uno ve la guía y pues si se quiere adelantar o algo, pero pues yo he aprendido que es mejor como esperar, porque mira que uno a veces como que se está complicando más y lo que dice el instructor a veces facilitan las cosas, entonces es más fácil esperar que nos dé bien como la instrucción y ya pues igual ella sí lo está haciendo como muy despaciado y más porque esa competencia sí lo requiere, porque para muchos pues es muy complicado el inglés, pero pues bueno, con ella quedamos así, no hay que hacer nada más. Perfecto. Sí, de acuerdo. O sea, lo importante del tema y cuando podemos unificar algunas evidencias es de que ustedes miren la grabación, repiten las grabaciones, apropien los procesos y listo. Y son estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo personal, a diferencia de omitir evidencias, yo lo que procuro hacer es entregar un poco más de recursos a ustedes. Ustedes recordarán, hemos hecho un par de ejercicios colectivos entre todos, donde la evidencia prácticamente queda lista para montar. Ustedes concluyen, corrigen, ajustan lo que vean conveniente y se sube la evidencia. Entonces son mecanismos. Pero en mi caso, repito, en las competencias técnicas, sí haremos la entrega de la totalidad, precisamente para preservar y garantizar de que el desarrollo del programa sea adecuado y de que no nos vayamos a pasar algún lineamiento por encima, ¿de acuerdo? Ni por debajo ni nada, o sea, que lo cumplamos a cabalidad. Eso sería. ¿Algo más que resolver respecto a ese tema, por favor? Bien, súper interesante el tema entonces de la información general. Mañana haré las gestiones de las instructoras para lo propio, con el objeto de que todos quedemos con mayor tranquilidad y como vuelvo y repito, muy pendientes todos de la situación. Yo el día de mañana les haré llegar de las competencias que a mí corresponden, insisto, nuevamente el Excel actualizado con corte a hoy 4 de la tarde, de cómo está el estado de las evaluaciones en atención a la solicitud que ustedes habían hecho anteriormente. Ya se compartió el Excel, por supuesto, de los avances. Mañana volveré a compartir con el objeto de que ustedes vayan mirando los avances y entregables que corresponden a este servidor. Bueno, mis estimados, entonces, habiendo agotado ese primer punto, ¿alguien iba a hacer uso de la palabra? Siga, por favor. Bueno, parece que no. Ya en el desarrollo de esta sesión vamos con el ítem 2, que es el tema de términos de negociación internacional. Este es un tema muy, muy importante, como les decía, en la parte de comercio y logística, y fundamental en temas de transporte. Y básicamente los términos de negociación internacional son la base de lo que son las operaciones de comercio internacional. Es la base de incluso la carrera de comercio internacional, mercadeo, en fin. Entonces vamos a tratar de hacer una fundamentación. Voy a explicar en detalle tanto lo que pide la guía como una fundamentación muy fuerte de lo que son los términos de negociación o los términos de negociación internacional, específicamente en la versión 2020, que es la que está vigente, con el objeto de que se pueda o podamos desarrollar las evidencias y la valoración de los aprendizajes. Y posteriormente haremos las conclusiones y cierre. Entonces les reitero y les solicito por favor mucha atención, cualquier duda, pregunta, inquietud, no duden en abrir el micrófono y hacerla, porque es un tema de alto valor. De hecho, esta parte tiene dos componentes fuertes en la evidencia. Uno de ellos les entregaré prácticamente desarrollado para su análisis y revisión. Y lo que corresponderá a ustedes ya es la segunda parte de la evidencia o el segundo documento que exige la evidencia, que incluso lo podrán sacar de esta misma grabación o de la intervención o de la presentación que si ustedes tienen a bien solicitar, se les compartirá. Lo propio, inmediatamente termine la fundamentación, voy a remitir hasta el grupo de apoyo unos documentos de apoyo de soporte adicionales con los cuales ustedes también se podrán guiar para cumplir con la evidencia. De tal suerte de que muy seguramente quedará relativamente entendido y claro el tema
que corresponde para hoy. Entonces, los Incoterms o términos de negociación internacional, ¿qué son? Primero que todo, son un conjunto de reglas de carácter internacional, ¿de acuerdo? ¿Por qué son reglas internacionales? Porque las adoptó la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, como la quieran llamar, es la Cámara de Comercio Internacional, que agrupa alrededor un poco más de 120 países a nivel mundial, los cuales han decidido unificar las reglas para que sean entendibles independientemente del idioma o independientemente de la ubicación, de sus creencias y demás. Lo que han hecho es definir unas reglas a través de las cuales se pueda definir varias cosas. Primero, las responsabilidades de vendedores y compradores. Segundo, las obligaciones de vendedores y compradores. Hay una gran diferencia entre lo que son responsabilidades y obligaciones, ¿de acuerdo? Las obligaciones son de ley, tienen fuerza de ley, son eh, innegociables, mientras que las responsabilidades es el deber ser, es lo que yo debo hacer, lo que debo cumplir de acuerdo a una promesa de servicio, por ejemplo, o de acuerdo a un negocio o a un documento que acredita una negociación, tal y como se haya plasmado. En este caso, al ser reglas internacionales, se aplican para el transporte, la logística y el comercio de nivel internacional. Por lo tanto, es aplicable para compradores y vendedores de nivel internacional. En otras palabras, aplica para importadores y aplica para exportadores. En ese orden de ideas, los exportadores se entienden como los vendedores y los importadores se entienden como los compradores. El exportador exporta, es decir, vende sus bienes a otro país. El importador compra productos que provienen de otros países. ¿De acuerdo? Eso es lo que se denomina normalmente transacciones comerciales internacionales. Y esas transacciones pues están reglamentadas por la Cámara de Comercio Internacional a través de los Incoterms, en este caso versión 2020. De una vez me adelanto. ¿Cuánto de vigencia tienen los términos de negociación internacional o los Incoterms? Tienen una vigencia de 10 años. Es decir, ahorita está en vigencia los Incoterms 2020. Hasta el año 2020 estuvieron en vigencia los Incoterms 2010 y anteriormente estuvieron vigentes los Incoterms 2000. Cada 10 años se hace revisión, se ajustan, se cambian, se aplican, se unifican y esas reglas prevalecen durante 10 años para cualquier tipo de negociación internacional, ¿de acuerdo? Ahora sí, bien, un poco de historia. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuándo la Cámara de Comercio Internacional empezó con esto? Empezó después de la Primera o durante la Primera Guerra Mundial. Específicamente en el año 1919, la Cámara de Comercio Internacional dijo, no, a esto del comercio hay que ponerle unas reglas, hay que ponerle un orden, hay que ponerle un lenguaje común que sea entendido por todos, y se generó o se empezó a trabajar las reglas en este caso de comercio internacional, hoy llamada 5TER, repito, en 1919. Pero la primera versión de los 5TER como tal se dio en 1936, ¿de acuerdo? Para que por favor lo tengan en cuenta, de ahí fueron algunos años y después fueron evolucionando hasta que tenemos los de hoy en versión 2020 que obviamente empezarán sus ajustes en 2029 para que en 2030 ya empiecen a regir los nuevos. Mientras tanto, están en vigencia y son de obligatorio cumplimiento para los más de 120 países que formamos parte o que estamos bajo el Acuerdo de Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué se llaman INCOTER? Porque es una abreviatura de International Commercial Terms o términos de comercialización o de comercio internacional, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen estos INCOTER? Básicamente especifican quién asume. Primero, los costos, es decir, los costos de una importación, de una exportación o del transporte o de la logística, ¿de acuerdo? Segundo, los riesgos, quién asume y quién corre con los riesgos. Y tercero, los trámites logísticos, es decir, quién hace las documentaciones necesarias para un proceso de importación, de exportación o de compra-venta internacional. Eso es básicamente lo que hacen los 5TER o los términos de negociación internacional. Hasta ahí, por favor, claro, alguna duda, pregunta, inquietud, me dejo entender con esta parte general de la fundamentación, por favor. ¿Todo claro? No se olvide que ustedes deben hacer, gracias por la reacción, Elkin,
No se olviden que ustedes deben hacer una presentación al respecto, entonces es muy importante que cualquier duda, pregunta o inquietud nos la hagan saber. Continuamos entonces. Todo esto de los Incoterms en su versión 2020 están en vigencia 11 términos, ¿de acuerdo? O 11 Incoterms. Ustedes los ven en la pantalla, en la imagen, desde el EXW, que significa Export, hasta el DDP, que es el último Incoterm, que se llama Deliberate Duty Paid, ¿de acuerdo? Es un tema complejo, es un tema que requiere de mucho estudio, de mucho interés, de mucho análisis. No es de interpretación, es de aplicación exacta. Y cuando ya manejamos Incoterm, nosotros podemos o estamos en condiciones de hacer y de calcular costos de algo que se llama distribución física internacional. Es decir, cuánto me cuesta vender o comprar un producto de un país X a un país Y. Cuando yo manejo Incoterm, puedo hacer eso, ¿de acuerdo? Y repito, para hacer una negociación internacional existen 11 posibilidades u 11 términos de negociación internacional, que son los que ustedes tienen en pantalla a su mano izquierda. Entonces, empezamos, ahí están en orden: Export, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDU, perdón, DPU, DAP y DDP, ¿de acuerdo? Esos son los 11 Incoterm. Y cuando ustedes vayan a estudiar Incoterm van a encontrar siempre una tablita como esta. Entonces, el EXW, ahí dice, es un Export, y así hacia abajo, por ejemplo, el FCA, Free Carrier, ¿de acuerdo? No se olviden que es fundamental el tema de bilingüismo. Entonces, Export, ¿qué quiere decir? Quiere decir en fábrica, ¿de acuerdo? Free Carrier, ¿qué quiere decir? Libre transportista, ¿de acuerdo? FAST, ¿qué quiere decir? Free Alongside Ship, es decir, libre al lado del buque, ¿de acuerdo? FOB, Free on Board, libre a bordo. Entonces, ojo con el tema de bilingüismo, no se preocupe que en esta fundamentación yo le voy a ir explicando. ¿Y cómo funcionan los términos de negociación internacional? ¿De acuerdo? El vendedor hace lo que está en azul y el comprador hace y corre con los riesgos, costos y obligaciones de lo que está, en este caso, en rosado, ¿de acuerdo? Tomemos como ejemplo el Export. Entonces, el Export dice entregado en fábrica. Entonces, mire, ¿qué hace el vendedor? Pues entrega la mercancía en la puerta de la fábrica. Por eso el azul está hasta la puerta de la fábrica, que ahí dice seller. Todos los demás costos, gastos y riesgos, ¿quién los asume? Pues los asume el comprador. ¿Qué asume? El primer transporte, los documentos aduaneros, el tema de puertos, el transporte internacional, la llegada a puerto de destino, el proceso de descarga, el proceso de transporte interno, ya en país de destino, el proceso de aduanas o nacionalización y la entrega al vendedor. Entonces mire que en ese escenario es donde se hace la repartición. Y mire que este cuadrito a usted le sirve para entender y interpretar los 11 términos de negociación internacional, ¿de acuerdo? Hay algunos que son muy similares, por ejemplo el DAP y el DDP, mire que llegan hasta la misma parte de punto de entrega, ya donde el comprador, si se permite el término. La diferencia entre los dos básicamente define algunas obligaciones aduaneras y el sitio de entrega específico, no más, ¿de acuerdo? Pero en todos los casos, cada Incoterm es diferente. Cada uno de los 11 son diferentes. Entonces, repito, la forma de interpretarlo es como lo acabo de explicar de manera muy rápida. Y esto me sirve para hacer costeo, como les digo, de un proceso de importación o de exportación. Ya les voy a mostrar un ejemplo y procurar explicar o dejarme entender de la mejor manera. Entonces, no se olviden, ahí está muy claro, lo azul son las obligaciones del vendedor, el signo de admiración hacia abajo es donde se transfieren los riesgos y lo que está en rosado en términos generales son las obligaciones del comprador, de quien compra una mercancía de nivel internacional, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que es Incoterm. Y de alguna manera, si ustedes miran la información que está en la plataforma, es bastante corta porque se resume en este cuadrito, pero realmente la aplicación es bien interesante y requiere de mucho estudio, de mucho análisis y de mucha objetividad. Profe, Diga, por favor. ¿puede volver a la imagen? Claro que sí. Sí, señor. Sobre en CFR y CIF, porque el signo de ese está en la de puerto, pero el azul llega más lejos. Pero
A ver, en En CFR y en CIF. CFR y CIF. Cost y Freight y Cost Insurance y Freight. Ajá, de Está el acuerdo. signo ahí donde está el puerto, es la grúa esa, pero el azul sube más adelante. Sí, correcto. Lo mismo Bueno, pasa en CPT y CIP. correcto. Lo que pasa es que la diferencia es la transferencia de los riesgos, específicamente de los seguros, ¿de acuerdo? Entonces, el CFR es Cost and Frame, es decir, costo y flete, mientras que el CIF es costo, seguro y flete, es decir, Cost, Insurance and Freight, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre los dos es que el segundo, el CIF, debe cubrir con los riesgos internacionales a través de una póliza, ¿de acuerdo? Una póliza de riesgos. Entonces, en otras palabras, en el CFR los riesgos los puede pagar el vendedor, mientras que en el CIF los riesgos los paga el comprador. Esa es la gran diferencia. Y lo mismo pasa en el DAP y en el DDP. La transferencia de riesgos se hace en un punto diferente muy cercano a la entrega final. Esa es la gran diferencia. Ahorita los vamos a explicar en mayor detalle. Bien, hay otra situación bien importante y que debo precisar de una vez antes de adelantarnos. Si ustedes observan, por ejemplo, el CFR y el CIF son prácticamente idénticos. Cambia un poquitico el tema de transferencia de riesgos porque el uno puede negociarse, el otro no, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta también que los Incoterm en su versión 2020 tienen una particularidad. Hay unos que son multimodales, es decir, se pueden utilizar en cualquier modo y medio de transporte, y hay otros que son específicamente para transporte marítimo y aguas navegables, ¿de acuerdo? Y esa es la otra gran diferencia. Por ejemplo, el CIF es marítimo, mientras que el CFR es multimodal o para cualquier modo. Y lo mismo pasa en el CPT y el CIP, ¿de acuerdo? Pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa en el DAP y el DDP. Uno de ellos es exclusivo para transporte marítimo, el otro es para multimodal. Esa es la otra gran diferencia. ¿Sí me dejo entender, por favor? Si no me dejo entender, me lo hacen saber, por favor, y con gusto lo precisamos. Bien, continuamos entonces. Recordarles toda esta información de la que vamos a hablar hoy se encuentra en la plataforma disponible en la fase 2 de planeación. Ustedes ingresan ahí, despliegan el material de apoyo y ustedes pueden mirar todo el tema de documentación de transporte. Dentro de documentación del transporte, al hacer clic en el recuadro amarillo, los lleva a este menú de contenidos y el ítem 4 dice términos de la negociación. Ahí está toda la información de Incoterm o términos de negociación internacional. Van a encontrar precisamente esa pantalla con el número 4, términos de la negociación, y empieza a definirles cada uno de los criterios o empieza a resumirles cada uno de los componentes y les entrega las gráficas y demás documentos que les pueden ser de utilidad para elaborar su presentación y para entender con mayor precisión este importante tema. Repito, no es posible hacer gestión del transporte, ni gestión logística, ni gestión comercial, ni de negociación internacional, ni de comercio internacional, si no se maneja y no se conoce los 5 T's. Es muy importante que ustedes lo apropien y por eso he preparado también para ustedes un compilado de información para que la lean, para que lo puedan ir manejando, para que lo apropien durante la semana del próximo martes. Cualquier duda, pregunta o inquietud que haya, la podamos resolver para que en estos 8 días de estudio ustedes queden muy bien fundamentados de lo que sería términos de negociación internacional. Ya más adelante los pondremos en práctica ya en ejercicios matemáticos. De hecho, hoy he preparado para ustedes también una tabla, una matriz de costos de distribución física internacional, donde ustedes se van a dar cuenta cómo cambia el valor de una mercancía dependiendo del Incoterm que se vaya a trabajar o a manejar. Aquí está otra imagen un poco más precisa o más clara de lo que son los Incoterm, también estará en la presentación, pero si ustedes observan, es exactamente la misma anterior, los 11 Incoterm, y cada uno con sus debidas explicaciones y debida ubicación. Ojo, aquí debo hacer una precisión.
resulta, pasa y acontece que algunos países hacen estas gráficas de una manera un poquito diferente a otros, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre las gráficas de Incoterm o las gráficas de resumen de Incoterm van a coincidir. No necesariamente, porque algún país puede definir, por ejemplo, que el tema de pago de seguros sea obligatorio para una de las dos partes, si en ese país aplica eso. Entonces, este signo de admiración puede estar muy cerca del otro, ¿de acuerdo? Pero podría tener alguna novedad en las gráficas de explicación, básicamente. Pero la aplicación de las normas o como tal de las reglas de comercio internacional es exactamente idéntica para todos los países miembros o que pertenecen a Cámara de Comercio Internacional. Entonces, como ustedes pueden observar, son dos gráficas diferentes de dos países completamente diferentes, pero que de alguna manera o en resumen definen hasta dónde llegan las responsabilidades, obligaciones y riesgos que asume cada una de las partes en un proceso de transporte. ¿Qué suele cambiar? La parte superior, es decir, qué tantos eslabones de esta cadena logística hay, desde el punto de venta hasta el punto de llegada, qué tanto discrimina un país u otro cada uno de las etapas o cada uno de los pasos que debe cumplirse para una posible negociación, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que cambia. Antes de seguir con la fundamentación, entonces les cuento o traigo para ustedes qué dice la guía de aprendizaje, qué deben hacer ustedes con este tema tan importante de los 5T o términos de negociación internacional. Entonces, la guía de aprendizaje dice que esta actividad busca que cada aprendiz primero identifique, segundo, diferencie con suficiencia los diferentes términos de negociación internacional, es decir, que usted sepa que son 11 y que usted sepa cuáles son los marítimos, que usted sepa cuáles son los multimodales y básicamente en resumen qué es cada uno de ellos, que no es otra cosa que entender esta gráfica que acabamos de mostrar. Entonces esta actividad busca fundamentalmente eso porque le va a ayudar a cada uno de ustedes a definir cuáles son las condiciones de transporte que asume un comprador y un vendedor dependiendo del Incoterm o del término de negociación que vaya a utilizar. ¿Esto qué va a permitir en ustedes? Que se familiaricen en el contexto del comercio exterior, comercio internacional y todo lo que tiene que ver con logística y transporte internacional. En ese orden de ideas, ¿qué pide la guía de aprendizaje? Dice que con el propósito de explicar estos términos, el instructor, en este caso este servidor, desarrollará un taller. ¿De acuerdo? El taller está listo. Lo voy a remitir en el grupo en contados minutos para que usted lo empiece a revisar después de esta fundamentación, porque si lo revisa ahorita, muy seguramente se me va a perder. Y ahí usted va a poder encontrar la gran mayoría de Incoterm, cómo varían en un caso muy cercano a la realidad. He preparado para usted una tablita, esa está formulada, incluso usted la puede utilizar y la vamos a utilizar en evidencias mucho más adelante, donde ya hagamos costeo. Y usted simplemente va a modificar, puede utilizar la misma base para hacer las evidencias. Vamos a hacer un ejercicio con unos sombreros. Vamos a vender unos sombreros a Australia específicamente, desde Colombia. Entonces ahí usted se va a poder dar cuenta cómo cambia el valor de una mercancía dependiendo del Incoterm y dependiendo de qué responsabilidades, obligaciones y riesgos asume comprador y vendedor. Eso es fundamental. Y obviamente pues lo vamos a hacer en un solo ejemplo, en un solo ejercicio, como vendedores o exportadores, en este caso, de sombreros, ¿de acuerdo? Sombreros típicos colombianos. Entonces el taller está listo, usted no se va a preocupar por hacer el taller, simplemente lo va a revisar, lo va a analizar, va a procurar entenderlo y lo va a tener ahí porque usted va a tener que publicar ese taller dentro de sus evidencias. ¿Por qué razón? Porque la guía de aprendizaje dice que después de ese taller, donde usted encontrará gráficamente los modelos de negociación, que también le compartiré la tablita lista en PDF para que usted la tenga a la mano, usted va a empezar a asociar la definición correspondiente a cada término, es decir, XW es Salesforce, entonces usted va a saber que XW es Salesforce y quiere decir en fábrica. Eso es lo que usted tiene que apropiar o hacer y que debemos corroborar. Y para eso le solicita que usted haga una presentación detallada del Incoterm asignado, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno de ustedes va a escoger un término de negociación internacional y sobre él va a hacer una presentación. Si no lo quiere hacer de un Incoterm, sino en términos generales, lo puede hacer, no hay ninguna dificultad, puede hacerlo de todos los Incoterm, o solo de los marítimos, o solo de los multimodales, o alguno en específico, no hay ningún problema.
¿En qué tipo de formato lo va a hacer? En el que usted considere necesario. Puede ser PowerPoint, puede ser Canva, puede ser Prezi o el que usted considere como apropiado. ¿Qué va a tener que entregar entonces? Va a subir usted 2 evidencias. El primero, el taller, es decir, el Excel que yo le voy a compartir y ya le voy a explicar dónde está resuelto un caso. Y segundo, va a subir la presentación donde usted dé cuenta de que apropió los términos de negociación internacional, haciendo énfasis especial en uno de ellos, cualquiera de los 11. ¿En qué formato lo va a subir? Pues obviamente usted va a subir 2 documentos. El taller tal cual como se lo remito en Excel, porque más adelante nos va a ser de utilidad, y la presentación usted la va a convertir en PDF por temas de espacio y la va a colgar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde va a subir esas 2 evidencias? En el mismo espacio que se llama Taller Incoterm y Presentación. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes de lo que tenemos que hacer. Gracias por la reacción, Juan Carlos. Entonces, mientras tanto, siga, por favor. Me repite lo último que no estaba acá, haciéndole una cosa al niño. Uno es el taller y la segunda evidencia es que una presentación sobre qué. Sobre los términos de negociación internacional, es decir, sobre lo que estamos explicando. Pero usted o cada uno de ustedes va a escoger uno en particular y lo va a explicar en más detalle, uno de los 11. Ah, ya. ¿De acuerdo? Gracias. Y el taller es el que les estoy compartiendo precisamente ahorita al grupo. Es un Excel. Ahorita lo explicamos, no se me preocupe. Como le digo, lo importante es que usted lo revise después de esta fundamentación. Le va a ser mucho más fácil de entender o comprender. ¿Me confirman, por favor, si ya el Excel está en su... Sí, señor, ya. Perfecto. No se me vaya a asustar porque ahí va a encontrar números que da miedo. Ahorita lo explicamos en detalle para que no se me preocupe. Bien. Vamos entonces a continuar con nuestra fundamentación. No se olvide, el taller simplemente usted lo revisa, lo trata de analizar, lo trata de comprender y lo sube tal cual como está. Obviamente le colocará su nombre y lo que va a hacer es una presentación donde usted explique los términos de negociación internacional, pero aparte de explicar los términos, va a hacer énfasis en uno en especial. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Continúo entonces con la fundamentación. Entonces, vamos a ir reforzando. ¿Qué son los Incoterm? Son términos de negociación estandarizados. ¿Por qué estandarizados? Porque los aplican los países que forman parte del acuerdo y que están en la Cámara de Comercio Internacional, aproximadamente 120 países. No se olviden que los países entran y salen de los diferentes acuerdos, entonces siempre puede haber variaciones. ¿Qué definen esos términos? Definen las responsabilidades que tienen tanto los compradores como los vendedores del comercio internacional. No se olvide, los compradores siempre son los importadores y los vendedores siempre son los exportadores. Por favor, téngalo en cuenta. Segundo punto de importancia. ¿Qué hacen los Incoterm? Establecen claramente quién es el responsable de, primero, los costos, segundo, los riesgos, y tercero, los trámites logísticos. No se olvide, por favor, siempre los Incoterm buscan establecer si el comprador o el vendedor asume los costos y hasta dónde, si el comprador o el vendedor asume los riesgos y hasta dónde, y los trámites logísticos, si los asume comprador y vendedor y hasta dónde. ¿De qué depende eso? Del término de negociación que se pacte para una negociación. Tercer punto importante. Ayudan a evitar malentendidos o disputas entre las partes involucradas en una transacción comercial internacional. Es decir, evitan de que no, es que usted debía pagar este riesgo, ¿por qué no lo pagó? Usted debía pagar este transporte, ¿por qué me entregó sin transporte? Evitan eso. Entonces, si usted pacta unos Incoterm, ese Incoterm debe cumplirse a cabalidad. Por eso les decía, el tema de términos de negociación internacional o Incoterm no es de interpretación, es de aplicación. No es lo que yo creo que dice, no, es lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces son muy claros, son muy precisos y permiten que no haya esos malos entendidos. Cuarto punto de importancia, la versión actual, como ya lo he dicho, son los Incoterm 2020, la anterior fue la 2010, la antepenúltima fue la 2000, y así sucesivamente, cada 10 años se actualizan, cambian, se unifican, se aclaran o simplemente
se define que sigan operando los mismos, pero la versión actual es 2020 y están vigentes hasta el 2030. La actualización es cada 10 años, no se olvide. ¿Cuándo empezó a implementarse estos Incoterm o reglas del comercio? No se olvide, la Cámara de Comercio Internacional se creó en 1919 y a partir de ahí empezó a trabajar y la primera versión de Incoterm se dio en 1936. Ya volviendo al tema de los Incoterm 2020, son 11 términos u 11 reglas que abarcan los diferentes escenarios logísticos. Y ojo con este quinto punto, es fundamental. Los Incoterm de esta versión de 2020 se dividen en dos grandes grupos. Los primeros para transporte marítimo o aguas navegables interiores. Son 4. A saber, FAS, FOC, CFR y CIF. Mientras que los otros, es decir, los 7 restantes, pueden utilizarse en cualquier modo de transporte. Esos son ESWOR, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP, ¿de acuerdo? Esa es la gran división. Entonces no se olvide, son 4 marítimos, son 7 multimodales. Esa es básicamente la división, ya lo vamos a entender un poco más fácil. Vamos a ver la utilidad también, la he resumido o he querido resumirla en 5 puntos importantes. Primero, ya hemos dicho, define responsabilidades. Entonces, cada uno de los Incoterm define con precisión quién será el responsable de qué se debe hacer en una operación logística y de transporte. Va desde el embalaje de la carga hasta pasar por el transporte, transporte interno, transporte internacional, transporte en país de destino, todo el tema de seguros, todo el tema de fletes y todo el tema de despachos y documentos aduaneros. 2. Sirve para asignar costos, es decir, aclara quién asume los costos de transporte, los costos de seguro, los costos de derechos de importación, entre otros costos, de tal manera que se evite conflictos o malentendidos o daños en una operación de negociación internacional. 3. Tenemos un micrófono abierto por ahí, por favor. Bien, 3. Nos permite intervención, parece que no. Bueno, volvemos entonces. Decíamos el tercer punto, nos permite gestionar los riesgos, es decir, determina en qué momento se transfiere el riesgo, es decir, hasta dónde responde el comprador, hasta dónde responde el vendedor en una operación, dependiendo del Incoterm. Básicamente, ¿a qué hace referencia los riesgos? Riesgos de pérdida, riesgos de daño de la mercancía o riesgos de retrasos o incluso de incumplimientos, ¿de acuerdo? 4. Sirven para simplificar la logística. Entonces, los términos de negociación internacional facilitan la planificación y ejecución de la logística. ¿Eso qué quiere decir? Que establecen de manera muy clara, muy precisa cada una de las tareas, cada una de las responsabilidades y, lo más importante, son universalmente entendidos, comprendidos y asimilados. Es decir, una persona que está estudiando transporte, logística o comercio de Colombia maneja de manera idéntica los Incoterm que una persona que la esté aplicando, las esté estudiando en la China, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Portugal, en cualquiera de los más de 120 países que han adoptado estas reglas, ¿de acuerdo? Entonces usted ya no necesita hablar el idioma de ellos, no, ya usted en cualquier idioma sabe que un XW es ESWOR y es entregado en punto o en fábrica y listo, se acabó. Y sabe qué obligaciones tiene independientemente del idioma. Entonces, es una simbología y una reglamentación de connotación internacional y de entendimiento internacional que no necesita traducción ni interpretación. Y el último punto de alta importancia, reduce malentendidos, por supuesto. Si decimos que cada término tiene unas reglas muy claras y predefinidas, pues obviamente se tienden a minimizar los malos entendidos porque, repito, no son de interpretación, son de aplicación. Eso es muy importante que lo tengamos como muy en cuenta para evitar cualquier situación de disputas o cualquier situación de malentendidos en una operación internacional. Aquí lo que ya les había dicho, ¿por qué se llaman Incoterm? Porque básicamente es una sigla que corresponde a una denominación inglesa de Commercial Term, es decir, International Commerce Term, o términos de comercio internacional o de negociación internacional, como usted le quiera llamar, no hay ninguna dificultad. Lo correcto es como está en pantalla.
términos para el comercio internacional o International Commerce Terms, ¿de acuerdo? Eso es lo correcto. Ahora bien, vamos a ir reiterando y vamos a ir concluyendo algunos puntos de importancia. Entonces, hemos dicho que son un conjunto de reglas que las creó la Cámara de Comercio Internacional, que empezó a trabajarse en 1919 y la primera versión en 1936, que la versión vigente y actualizada tiene Incoterms 2020 y son 11 reglas. Y básicamente lo que buscan es facilitar la compra-venta de productos a nivel internacional. ¿Cómo los facilita? Con un lenguaje común, con términos de negociación claros, donde se establecen de manera muy clara las obligaciones, tanto de comprador y de vendedor, en una compra-venta internacional. Es decir, estos son la base para todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro, cadenas de abastecimientos, transporte internacional, negociación internacional, comercio internacional y comercio exterior. Y obviamente requiere de una aplicación muy fuerte porque son la base para el trámite adecuado de los documentos de exportación e importación. Siempre van a aparecer. De hecho, si ustedes observan los documentos que yo les compartí en la sesión anterior para hacer la evidencia anterior de la lista de chequeo y demás, ustedes en esos documentos encontraban un Incoterm, un término de negociación internacional por ahí. Ahorita que detallemos, usted se va a dar cuenta, lo revisa y va a mirar que ahí estaba un Incoterm y da cuenta de que esa negociación se hizo con un Incoterm. Y en todo documento de una operación internacional usted siempre va a encontrar los Incoterm, desde la factura comercial. Siempre debe estar muy claro el término de negociación que se utilizó. No se olvide entonces que básicamente lo que buscan los Incoterm son las responsabilidades en las operaciones aduaneras, quién las asume, la contratación de seguros, quién las asume, los riesgos, quién los asume y hasta dónde, cómo se hace la contratación de transporte, quién la paga, quién la asume y cómo se hace, todo el tema de suministros de documentos para reclamación de mercancías, todo el término de documentos aduaneros, quién hace y a quién corresponde sistemas de empaque, embalaje, unitarización, quién hace todo el tema de transporte, pago de transporte, quién hace carga y descargue, absolutamente todos los aspectos para llevar un bien o una mercancía de un país a su destino final, se enmarca en una regla, en este caso un Incoterm, que puede ser cualquiera de los 11. Reitero, 4 para el modo marítimo y 7 para multimodal o para otros modos y medios de transporte, específicamente para otros modos. Eso en resumen. Aquí está la definición exacta para que la vayamos teniendo como muy clara o muy entendida. El primero, EXW, significa export, quiere decir en fábrica, pero ojo muchachos, en fábrica no quiere decir en cualquier parte de la fábrica, no, es en un lugar convenido. Generalmente sale de la fábrica y se elige un lugar, un sitio exacto donde se entregará la mercancía. Segundo, aquí están en orden, obviamente dependiendo quién asume responsabilidad. Segundo, FCA, Free Carrier. ¿Qué es Free Carrier? Quiere decir franco transportista o libre transportista. Y también tiene que especificarse un lugar convenido. Tercero, CPT. ¿Por qué se llama CPT? Porque es Carriage Paid To. Quiere decir transporte pagado hasta. Y ahí hay que definir un lugar de destino convenido. Ojo, lugar de destino convenido. Por eso se llama CPT o transporte pagado hasta. Cuarto, CIP. Carriage and Insurance Paid To. Quiere decir transporte y seguro pagado hasta. Eso es en un lugar de destino convenido. Mire que va avanzando, ¿de acuerdo? Cada uno de los términos va colocando unas obligaciones y unas responsabilidades adicionales para una u otra parte. 5. DAP, Delivered at Place, es decir, entregado en lugar. Pero debe ser un lugar de destino convenido. 6. DPU, es Delivered at Place Unloaded, es decir, entregado en lugar descargado. Ojo, esa es la diferencia entre un DAP y un DDU. El primero no se entrega descargado, el DPU se entrega descargado en un lugar de destino convenido. 7, DDP, Delivered Duty Paid, quiere decir entregado con derechos pagados, en lugar de destino convenido. Ojo muchachos, estos 7 que acabo de mencionar son para cualquier modo de transporte, ¿de acuerdo? Y los estamos analizando desde el punto de vista del vendedor. Export, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP
Insisto, son para cualquier modo de transporte diferente al marítimo, porque para el marítimo existen los 4 que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos 4? El primero, FAST, quiere decir Free Alongside Ship, quiere decir franco o libre al costado del buque. Siempre tiene que especificarse el puerto de carga convenido. 2, Free On Board, o FOB, FOB, Free On Board, quiere decir franco o libre a bordo. Eso es en el puerto de carga convenido, es decir, ya se entrega en el puerto donde se va a despachar la mercancía y se entrega cargado, es decir, a bordo. 3, CFR, quiere decir Cost and Freight, quiere decir costo y flete pagados. ¿Dónde? Hasta el puerto de destino convenido. Y el 4, CIF, quiere decir Cost, Insurance and Freight, es decir, costo, seguro y flete en puerto de destino convenido. Entonces, mire, el primero usted entrega al lado del buque, en el segundo usted entrega a bordo del buque, en el tercero usted entrega a bordo del buque pagado costo y flete, y en el cuarto usted entrega en el buque pagado costos, seguros y fletes hasta el puerto de destino convenido. Esa es la gran diferencia, la forma como se manejan estos términos de negociación. Aquí hay una tabla un poco más, ya más explicada, que resume todo lo que hemos dicho hasta ahorita en esta apreciación y que le va a permitir a usted tener mucho más claro cómo se manejan los términos de negociación. Voy a citar el primero. Entonces, export, ¿de acuerdo? El export quiere decir en fábrica, en localidad de origen. ¿Para qué modalidad de transporte aplica? Para todos, no hay ninguna dificultad, puede utilizarse en cualquier modo de transporte. Y mire que aquí ya es mucho más fácil de entender. Entonces, el embalaje y la verificación de la carga, ¿quién la hace? El vendedor. Mientras que la carga la hace el comprador, el transporte interior en país de origen la hace el comprador, el despacho para la exportación la hace el comprador, la carga y estiva la hace el comprador, el flete internacional lo paga el comprador, el seguro lo paga el comprador, aunque es opcional, eso se puede negociar. La descarga la hace el comprador, los gastos de despacho para la importación, es decir, ya cuando llegó al país de destino y hay que nacionalizarlo o legalizarlo, lo hace el comprador. El pago de impuestos de importación lo hace el comprador, el transporte interior en destino, es decir, ya en el país donde llegó la mercancía lo hace el comprador, la entrega la hace el comprador y la descarga la hace el comprador. Entonces, mire, todos estos puntos son los que tiene una compraventa internacional. Entonces, empiezan con el embalaje y la verificación de la mercancía, pasan por la carga, pasa por el transporte en país de origen, pasa por el despacho para exportación o venta, pasa por la carga y estiva para el transporte internacional, pasa por el transporte o flete internacional, tiene un seguro internacional, luego hay que pagar una descarga cuando llega a destino, luego hay que pagar unos gastos de importación o de legalización en país de destino, luego unos impuestos de importación, luego un transporte en país de destino, luego una entrega y una descarga. Todo eso es lo que tiene que tenerse en cuenta y debe verificarse y costearse y asumirse responsabilidades en una negociación. Y este cuadrito le permite a usted de manera muy sencilla mirar quién hace qué dependiendo del Incoterm. Por eso en este cuadrito le he colocado ya en español para qué tipo de medio o modo de transporte aplica y quién hace qué. Voy a tomar un ejemplo, tomemos uno marítimo, un CIF, ¿de acuerdo? CIF es Cost, Insurance and Freight, es decir, costo, seguro y flete. Entonces, mire, es para marítimo y, ojo con eso, entonces, en el CIF, el embalaje y la verificación la hace y la asume y la paga el vendedor, la carga también el vendedor, el transporte interior en origen también el vendedor, el despacho para exportación también el vendedor, la carga y estiva también el vendedor, el flete internacional también el vendedor, el seguro generalmente el vendedor, ojo, generalmente el vendedor, y a partir de ahí todo lo demás el comprador, es decir, la descarga en lugar de destino el comprador, en país de destino antes de nacionalizar el comprador, los gastos de importación el comprador, los impuestos el comprador, el transporte interior en destino también el comprador, la entrega el comprador y la descarga el comprador. Y mire el último, DDP. Prácticamente casi todo lo hace el vendedor, excepto la descarga que la haría el comprador. Entonces, con esta tablita, usted ya puede reiterar su presentación y escoger un Incoterm y explicar qué hace.
En la explicación de qué hace, simplemente es poner esto en otros términos o en una manera que sea entendible para usted. Por ejemplo, usted dice, listo, voy a trabajar un DAP, entonces las obligaciones en un DAP por parte del vendedor son tales, y la cita en detalle, y las del comprador son tales, y la cita en detalle, y ha cumplido con su evidencia. ¿Qué necesitamos? Que usted apropie esta información, que la revise, que la lea, que la procure entender, que cualquier duda o inquietud no dude en comunicárnosla, y ya. Temas importantes. Ojo, ¿cuál es el incotero? ¿Cuál es el término que más nos conviene? Pues depende. Depende de muchas cosas, depende de la empresa, depende del producto, depende del tiempo, depende de su infraestructura, depende de sus condiciones, de sus capacidades, depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la determinación del incoter básicamente depende mucho de la negociación y depende del acuerdo que se haga entre comprador y vendedor, es decir, qué tanto quiere asumir cada una de las partes. Y ya. Sin embargo, ojo, sin embargo, en términos teóricos y de acuerdo al cuadrito que estamos mirando, a este cuadrito que acabamos de mirar, el incoter de mayor beneficio para el vendedor o exportador es el eSWOR. ¿Por qué razón? Porque usted simplemente entrega la mercancía fuera de su fábrica o en su fábrica en un lugar convenido y listo. Simplemente usted entregó la mercancía y el comprador verá qué hace con ella. ¿De acuerdo? Entonces, para un vendedor o exportador, el término más fácil de utilizar es el eSWOR, por lo que acabo de decir. Incluso en el eSWOR, usted simplemente entrega la mercancía debidamente empacada, embalada, verificada, para que el comprador la recoja y él haga absolutamente todo lo demás hasta que llegue al país de destino. ¿Listo? Y por otra parte, el incoter más ventajoso para el vendedor o exportador, el incoter más beneficioso, en este caso para el comprador, es el DDP. ¿Por qué razón? Porque el vendedor o quien vende o quien exporta corre con todos los gastos y le entrega ya en el lugar convenido en país de destino. Es decir, usted espera la mercancía que llegue y se acabó. Entonces son los dos opuestos o los dos extremos. El eSWOR, que usted entrega en su fábrica, debidamente empacado, embalado y verificado, mientras que en el DDP usted entrega allá donde el comprador, con todo listo para nomás de que él utilice la mercancía y carga, o la carga, ¿de acuerdo? Eso es básicamente como un panorama, pero insisto, depende mucho, ¿no? Depende de la capacidad financiera, económica, logística, comercial, depende de la negociación, y entre comprador y vendedor pactan qué término de negociación es el que se va a tener en cuenta en una negociación. Eso básicamente en resumen, para que ustedes puedan desarrollar las evidencias. Ahora bien, antes de abrir los micrófonos para darles la palabra, les había compartido yo esta matriz de costos de DFI. No se olvide, DFI es distribución física internacional. Y lo que hice para efectos de tratar de explicar es meter en esta matriz de costos de DFI los Incoterm. Usted los puede mirar aquí donde estoy marcando, eSWOR, FCA o FAS, FOB, CPT, CFR, están todos los Incoterm, ¿de acuerdo? Y aquí se planteó un caso. Entonces, ¿qué vamos a decir en este caso, en este taller, para que usted lo revise? Aquí hay unos temas bien interesantes. Primero, el nombre completo o referencia de un producto, y de una vez lo empiezo a meter en temas de comercialización internacional y de negocios internacionales. Usted no puede decir, voy a vender sombreros. No, usted tiene que tener siempre una descripción, un nombre completo y además una descripción específica de acuerdo al arancel. El arancel o la posición arancelaria, en este caso se llama N andina, que quiere decir nomenclatura andina. Y una nomenclatura andina o un arancel no es otra cosa que un código que identifica un producto. Es decir, un sombrero volteado de la cultura zenú en todo el mundo, usted lo consigue con el código 6504000000. Ojo, una posición arancelaria siempre tiene entre 6 y 10 dígitos. Lo normal en N andina es que tenga 10 dígitos, ¿de acuerdo? Pero en algunos países usted encontrará que este sombrero es 65040000, es decir, faltan los dos últimos ceros. Pero como son ceros y como se trata de un sombrero volteado, es el mismo producto, ¿de acuerdo? Exactamente el mismo, no importa el país, no importa el idioma,
Cuando usted busque el arancel o la posición arancelaria de los sombreros volteados, siempre va a ser ese código. Y absolutamente todos los productos que se comercializan internacionalmente tienen una posición arancelaria o un número de identificación único. Absolutamente todos, sin excepción. ¿Cómo se hace para saber ese número? Eso es un tema específico de la gente que estudia comercio internacional, logística o asuntos aduaneros o transporte. Es obligación conocer y manejar arancel. No se preocupe que dentro de este programa de formación le voy a explicar, le voy a enseñar cómo buscar una posición arancelaria. No se preocupe, por eso esta evidencia es tan importante y he querido entregarle este insumo para que de una vez se vaya preparando para todo lo que viene en estos meses restantes que quedan de trabajo, o por lo menos mientras yo esté con ustedes en el proceso. Bien, si consultamos el arancel, es decir, si consultamos la posición 6504000000, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esa posición arancelaria corresponde a ese producto. Es decir, ahí va a decir sombrero volteado de la cultura zenú, ojo, zenú, elaborado en fibra natural que proviene de la caña flecha. Entonces mire que ahí no nos perdemos, ahí todo el mundo sabe qué tipo de producto va a comprar. ¿Por qué razón? Porque usted no puede decir, voy a comprar sombrero colombiano, porque es que sombreros colombianos hay los que se imaginan. En cambio, con esa descripción detallada y con esa posición arancelaria, usted va a la fija. Pero aparte de esa, la posición arancelaria tiene una descripción. ¿Qué va a decir esa descripción de ese arancel? Eso lo encuentra en la página de la DIAN, ¿de acuerdo? Ahí hay un enlace que se llama N-andina o arancel de aduanas y ahí usted puede buscar el producto que se imagine, cualquiera. ¿Qué dice esa descripción? Dice sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. Como nosotros vamos a vender o vamos a exportar sombreros volteados, pues la descripción que más se ajusta es la que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos para esta negociación internacional? Saber el nombre comercial del producto, pues son sombreros, ¿de acuerdo? Salen de Colombia, son volteados colombianos de la cultura zenú y los vamos a llevar a Australia, ojo, país destino de la exportación a Australia. Necesitamos unos datos importantes. TRM, ¿qué es TRM? Quiere decir tasa representativa del mercado. En otras palabras, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso o del peso con respecto al dólar. ¿Por qué le hago la precisión? Porque toda negociación internacional se hace en dólares. Toda negociación internacional se hace en dólares. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, la TRM para hoy son 4.034 pesos con 74 centavos. Si no me cree, por favor, búsquela, consúltela. Es importante que usted aprenda o se vaya familiarizando. Esta es la TRM de hoy, no la que va a cubrir para mañana, porque la de mañana puede cambiar. Ni tampoco sirve la de ayer. La TRM es la del día en la que se hace una negociación. En este caso, vamos a simular el negocio con el día de hoy. ¿Cuántas unidades de sombreros vamos a llevar a Australia? Vamos a llevar 500 unidades de sombrero. Y ojo, que esto ya lo hemos manejado. Peso neto y peso bruto, ¿de acuerdo? Entonces, el peso unitario en kilogramos de un sombrero es 0.10 kilogramos. Y el peso total, es decir, multiplicando eso con empaque, embalaje y por las 500 unidades, nos va a dar un peso de 125 kilos. Mire que es una carga liviana. Lo que es voluminosa. Por lo tanto, esta negociación hay que hacerla teniendo en cuenta el volumen, no el peso. ¿De acuerdo? ¿Qué más va a encontrar aquí en este cuadrito? Algo muy importante. Y como le indicaba, ya está formulado. Aquí dice costo de producción sobre adquisición. Entonces, en esta usted va a multiplicar el costo total por las unidades. ¿Bien? Y aquí tiene esta operación. Mire que solamente vamos a llevar 500 sombreros. Y ojo, si fuera en fábrica, ojo con eso, si fuera en fábrica, usted ya va a tener aquí unos costos. Esta matriz le va indicando. Entonces, vamos a vender 500 sombreros, ¿de acuerdo? Y esos 500 sombreros cuestan 100 millones de pesos. ¿De acuerdo? Vamos hasta ahí. Ahora bien, ese es el costo de producción, pero yo necesito ganarme un porcentaje por hacer esta operación. Entonces, ¿cuánto me espero o cuánto aspiro ganarme por vender estos sombreros? Me voy a ganar el 10%. Entonces, el 10% de 100 millones son 10 millones de pesos. Los voy sumando.
¿Cuánto me cuesta el envase? No me cuesta nada porque los sombreros no se envasan. ¿Cuánto me cuesta el empaque? No hay empaque porque ya está incluido, es decir, en el sombrero no se entrega solito ahí a la buena de Dios, no, él ya viene en su cajita, debe venir en su cajita desde la fábrica para evitar daños y deterioros. Pero ojo, yo sí tengo que embalarlo y etiquetarlo. ¿Cuánto cuesta embalar y etiquetar un sombrero? Cuesta 3.000 pesos por cada unidad. Como son 500 unidades, si usted multiplica 3.000 por 500, le da 1,5 millones. Eso cuesta embalar y etiquetar los 500 sombreros, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale los costos administrativos para hacer este negocio? El 3% del valor. Es decir, el 3% de 100 millones serán 3 millones, ahí lo tiene. Y el costo financiero, es decir, yo para hacer esta negociación no tengo la plata, es decir, voy a recurrir a un crédito y ese crédito me sale por el 10.25%. Como necesito 100 millones, ese 10.25% son 10.250.000, son los costos financieros. Si usted suma todo esto, ojo con eso muchachos, si usted suma todo esto, le va a dar ya no los 100 millones que valían los sombreros solitos en la fábrica, ya valen 124.750.000 pesos. Ojo que aquí estoy trabajando en pesos para dejarme entender. ¿Listo? Y ojo, la gran diferencia entre el precio de un producto y el valor ex-work es precisamente que el ex-work trabaja todos estos componentes. Por lo tanto, el valor ex-work que yo necesito para una negociación es la suma de esto, que en este caso son 124.750.000. Ahí tendríamos el primer término de negociación. Entonces, mire que no es como uno pensaría, ¿no? Bueno, yo produzco tal cosa, lo pongo en mi fábrica y eso vale. No, usted tiene que calcular un valor base, un valor mínimo, ya listo para que sea llevado a otro país. Y eso suma de manera importante casi el 25%. En esta operación sumó el 24.7% exactamente. ¿Me dejo entender hasta ahí, por favor? Solamente hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver? Los escucho. No, señor. Vale, perfecto. Agradecemos a las personas que están reaccionando también. Bien, ese sería el ex-work. Ahora sí bien, ¿usted qué va a encontrar en esta tablita? Ya tenemos el valor ex-work, ¿de acuerdo? Entonces siempre el valor ex-work para todos, absolutamente para todos. Tenga en cuenta por favor aquí lo que está en la línea 20, valor ex-work. Ya tenemos aquí el valor ex-work para todos y obviamente lo repito varias veces para no anularlo, con el objeto de que usted lo pueda analizar. Ahora sí ya empieza lo demás de la cadena. Entonces, en esa cadena para llevar un producto, en este caso estos sombreros de Colombia hasta Australia, usted necesita un cargue, un desplazamiento interno, un descargue, ¿de acuerdo? Y cada una de esas cosas tiene un valor. Pero el ex-work solamente tiene hasta aquí, no tiene lo demás. Entonces, si usted ya le va a empezar a colocar cargue, desplazamiento y descargue, ya son otros términos de negociación. Como usted se puede dar cuenta, aquí ya sería un FCA, que es multimodal, o un FAS, que es marítimo, ¿de acuerdo? Y le empieza a subir. Entonces, por ejemplo, el cargue se va a hacer en un contenedor de 20 pies, porque como le digo, lo vamos a hacer por volumen, eso vale 200.000 pesos en el ejemplo o en el ejercicio que estamos colocando. Vamos a tener unos desplazamientos internos en país de origen que vale 50.000. Vamos a tener un descargue de un container de 20 pies ya cuando se ofrezca hacerlo, es decir, en el muelle o en el puerto, 200.000 y va sumando, ¿de acuerdo? Para el ejercicio simplemente vamos a ir sumando. Eso sería el transporte interno en el país, es decir, el transporte interno no solo es transportar, mire, es cargar, es desplazar y es descargar, ¿de acuerdo? Entonces esto suma esta operación. Ahora sí, para el despacho de exportación, ¿qué necesita? Necesita revisiones previas, siempre es un porcentaje del valor FOB, más adelante le explicaré cómo es el valor FOB. En este caso es el 0.40%, entonces se calcula y automáticamente la tabla le indica cuánto. Los servicios en terminal, generalmente también es un porcentaje, aquí va a ser el 1.20, da 1.497.000. Inspecciones de otras entidades distintas a aduanas, porque no se olvide, es un producto que viene de una caña flecha, que es un producto natural, necesita unos documentos adicionales. Eso cuesta el 3.10%, que son 3.867.000. Necesita un transporte interno en terminal portuaria, es decir, en el puerto de salida. Eso vale el 4.90 del valor, es decir, alrededor de 6 millones.
y algunos otros servicios que más que todo son administrativos, 2.60 son 3.273.000. Entonces usted va sumando todos esos valores. Ojo, para llegar a un FCA o un FAS, solo necesita eso, es decir, a estos 124.750.000 que era el valor Eisworth, si usted le suma todos estos costos que estoy marcando, que acabo de explicar, ya se convierte no en Eisworth, sino en un FCA si es multimodal o en otro modo de transporte diferente al marítimo, o en un FAS si es marítimo. Si observa cómo va cambiando el valor, y si nos vamos al Incoterm, mire que ya aquí tenemos el valor. Entonces, ojo con esto, muchachos, lo amplío un poco. Mientras que en un Eisworth valía 124.750.000, ¿de acuerdo? El producto. Si usted no lo va a entregar Eisworth, es decir, en su fábrica o fuera de su fábrica, sino que lo va a entregar en un FCA o en un FAS, usted ya no puede cobrar 124 millones porque sería pérdida. Usted ya tiene que cobrar 140.419.500. ¿Por qué razón? Porque usted como vendedor ya tuvo que pagar o adicionó pagos a esta operación de otros servicios, transporte en terminal de salida, inspección de otras entidades sanitarias, servicios en terminal y autorizaciones previas. Además de eso, el cargue, el descargue y los desplazamientos internos en país de origen, es decir, todo lo que estoy marcando. Por eso el valor sube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire que no se trata de que yo hago más o yo hago menos, no, lo que pasa es que usted va asimilando riesgos, costos y valores. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo con esos dos Incoterm, mientras que en el Eisworth usted entrega en su fábrica y el comprador se hace cargo de todo, en un FCA o en un FAS, usted le ayuda a tramitar algunas cosas y obviamente eso tiene un costo y usted lo cobra. Y al vendedor ya tendrá menos costos, obviamente porque recibe los riesgos un poco más adelante, el transporte un poco más adelante, ya depende cómo se haya hecho la negociación, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen los Incoterm. Vámonos al último Incoterm para que usted se dé cuenta de la gran diferencia. Vámonos a trabajar por aquí, en este Incoterm, que sería el más complejo o el que llevaría el producto al lugar de destino, en lugar convenido en el país de destino, que sería un DDP. Entonces, ojo, mientras en un Eisworth la mercancía valía 124.750.000, en un DDP, ¿de acuerdo? En un DDP, esa mercancía ya valdría 143.814.500. ¿Por qué razón? Porque se asumen todos estos valores. Se asumen costos internos del agente aduanero, los derechos aduaneros pagados hasta el lugar convenido, es decir, los aranceles, el tema de descarga en país de destino, los desplazamientos internos en país de destino, el tema de carga en país de destino, los seguros de la mercancía, el descargue en tránsito o en transporte internacional de ser necesario, los desplazamientos internos en transporte internacional de ser necesario y obviamente todo el tema de carga, descarga y verificación. Todo eso se correría adicional a lo que ya miramos en el FCA o en el FAS. Entonces, mire que lo que hacen las reglas es ir definiendo quién asume costos, riesgos, valores, y eso le va dando el valor real de una mercancía o el valor con el cual se va a negociar una mercancía. Aquí usted lo puede mirar de una manera como mucho más detallada en el Excel que le acabo de compartir. ¿Qué va a hacer usted entonces? Apropiar esa matriz, revisarla, estar muy pendiente de ella y hacer la presentación. Lo primero que va a hacer es la presentación de los Incoterm, tratar de explicar por lo menos uno de los Incoterm, y una vez lo explique, se va a este cuadrito y revisa qué tanto incluye, si está incluido, si no está incluido, por qué se incluye, por qué no se incluye, y con seguridad usted va a manejar con un poco más de certeza esta importante información. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, porfa? Instructor, Profe, entonces en la presentación vamos a escoger uno de los 11, ¿cierto? Correcto. Y vamos a exponer, digamos, bueno, quién asume este costo, bueno, esto le toca al comprador, esto al vendedor, pero entonces no nos toca con algún tipo de mercancía o no. No,
No, solamente lo vamos a hacer en términos teóricos para que usted apropie las definiciones, no más. No lo vamos a hacer en ejemplo o en caso real. Ah, listo, muchas gracias. Ok, siga Elkin, por favor. Profe, es que estaba viendo la guía y el formato de la presentación puede ser uno explicado así, escrito como si fuese un trabajo de Word, o hay que hacerlo con Canva o modelito o alguna cosa, no sé, porque aquí lo que veo es Incoterra asignado en formato PowerPoint, Canva, Prezi, o el que aprendí considera Correcto, apropiado. correcto. En lo que usted considera apropiado, ¿qué es lo importante? Los términos de negociación se entienden o tratan de asimilarse de mejor manera cuando se utilizan gráficos. Por eso la recomendación de que sea en tipo presentación, ya sea en Canva, PowerPoint o cualquier otro. Pero si usted desea hacerlo en Word y obviamente se apoya de unas buenas imágenes en Word, lo puede hacer, no hay ninguna dificultad. Ok, listo. Gracias, Indra. Vale, perfecto. Le voy a remitir de manera inmediata, antes de finalizar, al grupo. Le voy a remitir unos documentos que le van a ser de mucha utilidad para que usted pueda desarrollar su evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, primero le voy a compartir la imagen de los 5 términos. Ya mismo le comparto. Entonces le envío una imagen de los 5 TER que le va a servir de bastante apoyo. A ver, espéreme. Espéreme. Le voy a remitir la que usted vio en pantalla, la tabla completa de los 5 TER, para que le quede relativamente fácil de interpretar qué hace el comprador, qué hace el vendedor en cada uno de los términos. Por favor, me confirma si le llegó el PDF. Sí, señor. Perfecto. También le voy a enviar un documento que se llama Incoterm 2020 Checklist, y es un documento cortico, solo son 15 páginas y la mayoría es gráfico. Es de la Cámara de Comercio Internacional, precisamente, es un documento oficial, el cual le va a enseñar cómo escoger la regla o el Incoterm más adecuado para un contrato de compraventa. Este documento le va a ser de mucha utilidad ya en su desempeño laboral y de aquí en adelante en el proceso de formación. Es un documento bastante sencillo, la letra es supremamente grande y con seguridad a usted le va a ayudar mucho para entender cuándo se utiliza un término, cuándo se utiliza otro, cuál es más ventajoso. Básicamente le va a permitir de ahí extraer la evidencia que usted tiene que presentar. Entonces ya mismo lo ponemos por ahí. Instructor, buenas noches. Buenas noches, siga por favor. Instructor, qué pena, le hago una pregunta. ¿Cierto que al momento de subir los talleres es el Excel que usted nos envía pues con algún producto que ya nosotros hayamos resuelto y la presentación en PowerPoint o Canva sobre alguno de los 11 términos de las Incoterms? No, señora. El taller, es decir, ustedes no van a hacer la aplicación en ningún producto, porque para eso tenemos que tenerlos muy bien fundamentados, tenemos que tenerlos muy bien estudiados. No, usted lo único que va a hacer es, de hecho, subir el Excel que le acabo de compartir. Ese Excel, el objetivo es que usted lo empiece a estudiar, lo empiece a tratar de analizar, a tratar de comprender, pero va a subir el Excel tal cual como yo se lo envié. ¿Por qué razón? Porque ese es un taller, como lo dice la guía de aprendizaje, que el instructor les provee para que usted empiece a familiarizarse con esto. Pero usted no va a hacer sobre ningún producto en particular, no. Usted lo que va a hacer es la presentación donde usted va a definir el tema de Incoterms y va a escoger un Incoterm y ese lo va a desagregar, lo va a explicar, lo va a estudiar, lo va a aprender, lo va a profundizar. Solo uno de los Incoterms. Obviamente, pues en la presentación usted empezará por la generalidad, se apoyará de gráficos y demás, hasta llegar a explicar un solo, pero no con productos, sino en teoría. Es decir, cuáles son las obligaciones del comprador, cuáles son los riesgos del comprador, cuáles son los pagos que tiene que hacer el comprador y lo propio para el vendedor en cada uno de los 5 TER. Que como vuelvo y repito, con
cuadrito que les acabo de compartir le va a ser de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Ah, ok, instructor, listo, ya, muchas gracias, qué pena. Vale, perfecto, no se preocupe. Y para facilitarle aún más el ejercicio, le voy a compartir un tercer documento. También es un documento oficial que se llama Incoterms 2020. ¿Qué va a encontrar en ese documento? Son 25 diapositivas, están en PDF, donde a usted le dicen qué son los Incoterms y para qué sirven. ¿Y por qué le comparto? Porque ahí ya están definidos cada uno de los Incoterms y está definidos qué tantas obligaciones tiene y hasta con los gráficos oficiales de qué debe hacer cada Incoterm. Entonces, me permito compartirle de una vez ese PDF con 25 diapositivas que le va a ser de muchísima utilidad. Regáleme un minutico y ya mismo. Karen Juliet, ¿qué pasó, Karen Juliet? Dejó sorprendida a Mafe, dejó divertido a Elkin. Se delató solita, dicen por ahí. Déjeme mirar si son estos, 5ter 2020, los que les quiero compartir. No es este. Instructora, entonces esa actividad no sería para de hoy en 8. No entiendo la pregunta. O sea, esa ¿hasta cuándo hay plazo para montar la actividad? Cuanto antes, ¿no? La fecha límite es precisamente de hoy en 8 días, es decir, el 19, pero usted la podría sacar mucho tiempo antes, sin lugar a dudas. Porque el Excel se sube tal cual como está, mientras que la presentación, de hecho, con lo que vimos hoy, ya tendría prácticamente listo todo. Simplemente es escoger un Incoterm y sobre él hacer lo que corresponda, pero con el documento que le estoy enviando, usted se va a dar cuenta que ya está prácticamente desarrollado, porque ahí está cada uno de los Incoterms de manera gráfica y en texto explicado. ¿Me confirman, por favor, si ya es visible el último documento? Son 25 diapositivas. Sí, ya. Y si usted me desea, le comparto la presentación que acabamos de hacer. Sí, también, por favor. Listo. ¿Qué pasó, Karen Juliet? Aunque lo borre, ya lo vimos. Ya los vimos. Profe, una preguntita, qué pena. Siga, por favor. Es que la evidencia es la de simulación de un caso. Yo había entendido que su merced no le iba a explicar esta clase, pero entonces no la ha hecho. Así su Bien, merced me les recuerda cuento. para poderlo hacer. Les cuento, al iniciar la sesión, precisamente yo les había preguntado o les había requerido de cómo iban con el tema y les había comentado de que 8 personas ya habían entregado y fueron valorados satisfactoriamente hasta más o menos 3, 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que lo que se había solicitado a ustedes en el encuentro inmediatamente anterior era de que apropien el material, de que revisen, de que podían ustedes proponer el estudio de caso en el cual se podría hacer la evidencia, puesto que fue fundamentada hace 8 días, y que de no tener un caso o de no proponerlo, se podían basar en los documentos que yo compartí en el grupo, que básicamente era una carta de porte y un manifiesto de transporte por vía terrestre, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, lo que debe hacerse o lo que debía hacerse es que ustedes apropien esos documentos y hoy expongan cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan al respecto para poder presentar la evidencia. Eso es básicamente el acuerdo que habíamos hecho, entonces lo que hablábamos en la sesión anterior, lo pueden verificar, es que ustedes podían ir adelantando porque prácticamente la evidencia salía de la entrevista al conductor y obviamente ya era simplemente definir un caso específico, definir un transporte ya sea de carga o de pasajeros,
definir qué tipo de unidad vehicular se necesita y los documentos que se necesitan para tal fin. Eso lo vimos la sesión anterior. Y para responder de manera muy puntual a su pregunta, precisamente lo que hay que hacer en esa evidencia es eso. Cada uno de ustedes define un caso de transporte, ya sea de cargo de pasajeros de un punto A a un punto B, de manera muy clara, muy precisa. Por ejemplo, transporte de 35 toneladas de papa desde la ciudad de Pasto hasta la ciudad de Cali. ¿De acuerdo? Entonces usted define, son 35 toneladas, me alcanzan en una tractomula, sí, me alcanzan en una tractomula grande de 3 ejes atrás que tiene esa capacidad de carga, no hay ninguna dificultad. Y usted define qué documentos se necesitan para esa operación de transporte. Y usted empieza desde los preoperacionales hasta los postoperacionales. Entonces, en resumen, en ese transporte de manera rápida o en el ejemplo que estoy poniendo para responder la inquietud, usted dirá, el conductor necesita licencia de conducción, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, los permisos de movilización a los que haya lugar y los documentos del vehículo al día, ¿de acuerdo? Ya en cuanto a revisión técnico-mecánica, pues deberá contar con su revisión técnico-mecánica. En los preoperacionales deberá haber un chequeo del vehículo para que esté en óptimas condiciones. En cuanto a la carga que necesita una factura comercial, supongamos que no es de nivel internacional, sino es un transporte local nada más. Entonces, muy seguramente va a necesitar una guía de salida o una guía de envío o un documento de transporte, ¿de acuerdo? Muy seguramente llevará una lista de empaque para saber cuánto lleva y cómo está empacada y embalada, y no es más. Usted definirá si necesita un seguro o no, porque estoy hablando de un ejemplo nacional en este caso, y como va a entregar, por ejemplo, en la central de abastos del Valle del Cauca, simplemente necesita es la remesa o la remisión, la guía, el transporte y la orden de descarga, y se acabó. Eso es lo que hay que hacer, no es otra cosa. Y para quien no tenga un caso en particular, puede utilizar exactamente los documentos que yo le había enviado, que no es otra cosa que un manifiesto y una carta de porte que le va a permitir hacer el mismo ejercicio. Profe, hay una pregunta por el chat. Revise. Sí, señor, la estoy mirando ahorita. Dice Karen que no le sirve el audio, pero que sí se puede presentar en grupo. Esta evidencia no, por una razón, porque no tendría ninguna lógica o sentido que un grupo de 2, 3, 4, 5 cojan un mismo Incoterm, porque es bastante preciso lo que hay que hacer, ¿no? Entonces simplemente usted coge un Incoterm, cualquiera que sea, y define obligaciones de comprador, del vendedor, costos de comprador, costos de vendedor, riesgos de comprador, riesgos de vendedor. Entonces lo ideal es que cada uno haga por lo menos un término de negociación diferente. Entonces no es No, ella está conveniente hablando esta evidencia. profe, ella está hablando del estudio de caso. Del El anterior. estudio de caso. Ah, sí, por supuesto. El estudio de caso puede ser en grupo porque la entrevista se pudo hacer en grupo, no hay ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Sí, ese no hay ninguna dificultad. Bien. ¿Me puede dar la respuesta, porfa? Sí, muchas ¿Perdón? gracias. Ah, ok. Gracias por la respuesta. Bien, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si la presentación también ya la pudieron ver, se puede descargar? Sí, claro, ya la descargamos. Señor, ya. Bien, perfecto. Entonces ya con esto cerramos la sesión de hoy. Cualquier duda, pregunta o inquietud, no duden en hacérnosla por cualquiera de los medios, encuentro sincrónico, vía WhatsApp o por cualquier medio para que usted pueda adelantar, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de finalización, ya sabemos lo que tiene que hacer usted en las evidencias, el taller lo sube tal cual, simplemente le coloca su nombre por temas lógicos y la presentación sí será de carácter individual, tocando el tema de Incoterms, que le sirve todo lo que hemos visto hoy, más el material de apoyo que le acabo de enviar y suministrar, y donde usted va a escoger un término de negociación o Incoterm y lo va a explicar en detalle. No es otra cosa. Puede ser PowerPoint, Canva, Word o en el mecanismo que usted considere necesario hacerlo. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a Incoterm? Recordar que estos términos o estas reglas definen las obligaciones y responsabilidades de compradores y vendedores en cuanto a entrega de mercancías, costos, seguros, riesgos y trámites aduaneros. Y como conclusión de esta sesión, debemos dejar muy claro que los términos de negociación son una herramienta fundamental para el comercio internacional.
y por supuesto a todos los eslabones que hacen parte del comercio internacional y en particular para el transporte y la gestión logística. ¿Por qué razón? Porque proporcionan un marco general, es decir, una reglamentación general para la compraventa de bienes. Por lo tanto, al ser un marco general, aseguran que cada una de las partes involucradas comprendan de manera muy clara, muy precisa las obligaciones y responsabilidades que tiene y los costos que conlleva cada uno de esos pasos que hay que seguir en una negociación internacional, y en este caso, en la operación de un transporte internacional. Eso sería básicamente lo que corresponde a la sesión de hoy. Agradecerles muchísimo por su disposición, su tiempo, sugerirles y recomendarles, por favor, revisen el tema, revisen la matriz, analícenla. Más que todo ahorita, céntrese en comprender la parte teórica de lo que son términos de negociación internacional y listo. Hemos dado respuesta a la sesión, a la pregunta sobre la evidencia anterior, entonces no hay ninguna dificultad. Y para finalizar, quiero comentarles, estuve revisando las entrevistas, cómo se flexibilizó, hubo algunas que llegaron en documento, unas solo preguntas, otras resueltas, preguntas-respuestas en documento, otras efectuadas, mucha creatividad, evidencias excelentes, muy bien desarrolladas, más que todas las entrevistas, y hubo de todo un poco, ¿no? Desde personas que hicieron entrevistas en audio y video en altísima calidad y editadas con texto en la parte inferior, unas evidencias muy, muy interesantes con más de 30 preguntas, conversatorios de 7, 9, 15 minutos con un conductor muy interesantes, donde incluso ustedes mismos como aprendices se dieron cuenta o pudieron corroborar qué tanto conoce un conductor y cuánto podemos aprender de ellos. Hasta otras evidencias supremamente sencillas, pero igual o incluso más enriquecedoras. Me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, una entrevista que se hizo solamente en audio a través de WhatsApp. Increíble, porque la persona o la aprendiz que llama al conductor, lo llama, él le atiende, y el conductor está precisamente viajando, está llegando a su lugar de destino por allá en la costa atlántica. Esa es de Cúcuta, está llegando a Cúcuta, y le empieza a responder cada una de las preguntas que va haciendo el aprendiz, y se torna en un conversatorio muy interesante, donde no solamente se hacen las preguntas que tenía preparada el aprendiz, sino que el conductor le empieza a contar de cómo es un viaje normal entre el Valle del Cauca y Bogotá, por ejemplo, y cómo es el viaje que él está haciendo ahorita, que es un tránsito internacional. Y él le empieza a informar y le empieza a indicar qué documentos tiene para un tránsito internacional, cosa que si revisamos esa entrevista y si el aprendiz vuelve a escuchar la entrevista que hizo, se va a dar cuenta que no solamente aprendió de transporte nacional, sino también de transporte internacional y específicamente de un tránsito aduanero internacional. Incluso el conductor le dice, no, estoy haciendo un DTA. Entonces la aprendiz le dice, ¿qué es eso? Entonces él le explica y le dice, es un documento de tránsito aduanero internacional. Y le empieza a explicar. Entonces, realmente muy, muy interesante para las personas que se tomaron el tiempo de hacer las entrevistas. Vuélvala, por favor, a revisar y se va a dar cuenta que el aprendizaje que está logrando es bien interesante. Entonces, quería resaltar eso de manera muy, muy, muy importante, porque son situaciones que enaltecen y que, por supuesto, le van a entregar bastantes herramientas para que usted siga en este proceso de aprendizaje. De mi parte, agradecerles infinitamente, muchísimas gracias a todos, gracias por su disposición, su tiempo. Espero haber sido muy claro, muy preciso, espero que la metodología de trabajo de hoy le ayude y sobre todo le apoye en el aprendizaje y obviamente le facilite un poquitico la carga académica que usted tiene. Cualquier duda, con mucho gusto será resuelta. De nuestra parte, un abrazo grande desde este sur, desde Ipiales, Nariño. Muchísimas gracias a ustedes, no se olvide. Estamos en un camino para hacer el mejor programa de formación que tiene el país ahorita en tecnología en gestión integral del transporte y muy seguramente estaremos por ahí arriba con la ayuda de Dios y la disposición de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, feliz noche a todos y nos vemos pronto. Feliz noche, instructor, y muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, instructor. Feliz noche a todos. A ustedes, gracias. Mañana, compañeros, que descansen.